día vamos a hacer algo un poquito diferente, algo similar a lo que hicimos hace una semana atrás, ahora un poquito más corto. Voy a pedir que me acompañen con la Biblia, ya no van a aparecer estas diapositivas en su pantalla, sino que vamos a leer la Biblia juntos. Esa es la idea, que usted tome su Biblia mientras está haciendo este devocional y podamos avanzar. Vamos a estar viendo estas semanas o días, no sé cómo vamos a evolucionar con esto, pero yo quiero que avancemos hablando sobre la importancia de Jesucristo, sobre la importancia del sacrificio de Cristo durante este estudio. Y debido a que estamos celebrando ahora la Pascua, estamos celebrando también la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces es importante que nosotros meditemos en esto, meditemos en la importancia de esa realidad en Cristo y la importancia también para nuestras vidas. Y para esto quiero que me acompañen en este estudio que vamos a estar realizando todos estos días, no sé cuánto va a durar, pero por lo menos un par de semanas. Vamos a estar estudiando el libro de Romanos, el capítulo 3, entre el versículo 21 hasta el versículo 27. Entonces yo le voy a pedir que ustedes tomen sus Biblias y me ayuden o me acompañen en esta lectura. Dice así, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Acompáñeme a orar en su casa. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estudiar tu palabra, Señor, y Señor, ilumínanos, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestra mente, ilumina también nuestros ojos, amado Padre, para que podamos ver en lo que tú tienes preparado para hoy. Gracias, Señor amado, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en estos pasajes, en estos versículos, nosotros encontramos palabras que son muy importantes, que a nosotros nos resuenan en los oídos. Por ejemplo, la palabra redención, la palabra justificación, la palabra propiciación. ¿A qué se refiere con estas palabras Pablo cuando las trata en esta sección, en estos versículos que vamos a estar estudiando? Pero antes de entrar a esas palabras grandes que tienen la doctrina cristiana, nosotros vamos a partir con una palabra que es importante, pero para nosotros en la vida y también para que nosotros podamos entender el mensaje del Evangelio. Y esto tiene que ver con el versículo que encontramos aquí en el versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que está hablando acá el apóstol Pablo tiene relación con esto, por cuanto todos pecaron. Hay una necesidad en cuanto a eso, en cuanto a la realidad del pecado que tienen todos los hombres. Y la pregunta es esta, y es lo que vamos a estar viendo hoy día de forma muy, muy rápida. Ustedes sabrán que dentro del estudio de la teología existe un área específica que estudia el pecado. Y hoy día vamos a ir dando algunas definiciones y vamos a ir dando algunos ejemplos de qué se refiere esto del pecado, qué es el pecado. Si ustedes entran a un diccionario de Biblia, van a encontrar la siguiente definición de pecado: errar al blanco. Errar al blanco. Por supuesto, eso no nos dice mucho cuando nosotros leemos esa definición. Alguien podrá decir: bueno, errar es humano, ¿no? Todos nosotros nos equivocamos.
Luego ahí hay una relación de pecado y pasa, ¿no es cierto? Es algo, es un error, como algo que pasó, simplemente como quien pasó por el frente de la calle y se cayó, no sé, fue un resbalón. ¿Ah? Pero nosotros cuando vemos en la Biblia la definición que nos da de pecado, vemos que habla de algo distinto. No está hablando tan solo de un error, sino está hablando de algo que es intencional. Está hablando de algo premeditado. Nosotros cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Un poquitito. Génesis 3, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6, dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y no está hablando sobre esta transgresión, sobre la desobediencia del hombre cuando está en el Edén y come del árbol de la sabiduría, ¿no es cierto?, del bien y el mal. Pero, ¿qué pasa ahí? Pasa que el hombre ve este fruto y lo ve que es apetecible ante sus ojos. Ella, Eva en este caso, está consciente de que está desobedeciendo a Dios, pero sin embargo va y desobedece a Dios, sabiendo que está desobedeciendo a Dios. Bueno, eso en resumen tiene relación con lo que es el pecado. Ahí el pecado tiene una intencionalidad. El pecado existe esta intención de desobedecer a Dios. Nosotros cuando pecamos, hermanos, estamos desobedeciendo a Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en claro. El pecado es una desobediencia a Dios. No es simplemente un error, no es simplemente que me caí, ¿no es cierto? Fue un resbalón que tuve. No, es una desobediencia a Dios, a propósito. Y estábamos hablando de esta definición, errar al blanco. Y la pregunta es, ¿qué blanco? ¿Cuál es el blanco que nosotros estamos errando? Notar que la imagen que está detrás de esta definición es un arquero que está ahí apuntando con su flecha, ¿no es cierto? Apuntando con la flecha y ¡pum! ¿No es cierto? Y la tira, ¿no es cierto? Tiene que dar en esta serie de circulitos que son el blanco, ¿no es cierto? Y el circulito central es el que está apuntando esta persona que está con su flecha. Entonces la pregunta, ¿cuál es ese blanco el que está apuntando, que las personas tienen que apuntar, el hombre en general tiene que apuntar para vivir bien esta vida? Y la respuesta también la encontramos en la Escritura, es la ley de Dios. La ley de Dios, esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir la vida. La ley de Dios, la ley de Cristo. Cristo también habla de esto en los primeros capítulos de Mateo, ¿no es cierto? En lo que se conoce como el Sermón del Monte. Ahí habla sobre la ley de Cristo, la ley de Dios. Y de hecho también esto es lo que viene hablando Pablo durante todos estos primeros 3 capítulos. Pablo está hablando sobre la ley de Dios. Y el problema que existe con la ley de Dios es que ningún hombre puede cumplir esta ley de Dios. Ese es el gran problema. Ningún hombre puede cumplir la ley de Dios. Y de hecho, unos versículos antes, usted me acompaña en su Biblia, en el capítulo 3, versículo 10, vamos a leer estos primeros versículos, solamente versículo 10 al versículo 13, nos hablan sobre esta realidad que tiene el hombre. Dice, no hay justo, el subtítulo, y leo así con ustedes, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y ahí está hablando, ¿no es cierto?, sobre esta cita que corresponde al Salmo 140. Está hablando sobre la naturaleza del hombre, sobre lo que el hombre es. Y está esa naturaleza caída del hombre que en su quehacer diario
se aleja de Dios. Pero alguien se preguntará y dirá, pero a mí no me corresponde porque yo soy una persona que respeto al otro, soy una persona que no roba, luego soy una persona buena, yo no mato, digo la verdad, soy bueno, cumplo la ley, alguien dirá. Pero si analizamos mejor, si vamos un poquito más allá, nos vamos a dar cuenta que el primer mandamiento que encontramos en Éxodo 20 es no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos frente a mí, dice Dios. Y nosotros si nos analizamos bien, si vamos en nuestro interior y somos honestos con nosotros, nos damos cuenta que muchas veces ponemos antes que a Dios distintas, distintas cosas, tal vez no como ídolos propiamente tal, pero sí podemos decir que ponemos adelante de Dios la flojera, ponemos al frente de Dios nuestra indolencia, otras veces ponemos delante de Dios el placer, ¿no es cierto? Simplemente porque nosotros pasamos bien haciendo otra cosa y dejamos de lado a Dios. Y muchas veces si nos damos cuenta, ese ídolo que en verdad somos nosotros mismos que hemos puesto, nos ponemos delante de Dios y no alabamos a Dios y no glorificamos a Dios como corresponde. Y, y aquí nosotros vemos que a través de esto, y como por la ley es el conocimiento del pecado, por la ley ninguno va a ser justificado, sino porque todos nosotros, como dice la Biblia, nos alejábamos, no podemos cumplir la ley. Es que por eso que nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos del Salvador, necesitamos de alguien que nos pueda llevar a Dios. Si es que buscamos a Dios, necesitamos de alguien que nos lleve a Él. Y es por eso que está la necesidad del hombre de buscar a, a Dios a través de Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es Dios que se hace hombre y te puede llevar a través de su justificación, a través de su obra en esta tierra, te puede llevar a Dios. Y es por eso que quería compartir un par de versículos que nos encontramos en el clásico versículo de Filipenses 2, donde dice, haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice, el cual, es decir, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, ese es el Evangelio, siendo el Rey ha venido, Él se hizo hombre y fue a esa cruz para que tú puedas ir a Cristo a través de la fe, como dice Romano, porque ahora aparte de la ley, parte del versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En la fe en Jesucristo es lo que te va a llevar a Dios. La fe en Jesucristo es lo que va a hacer que el Espíritu Santo more en tu corazón. La fe en Jesucristo va a hacer que tú puedas moverte, que tus deseos ahora se muevan hacia Dios, porque es el Espíritu de Cristo que está morando en ti. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que no es por las obras de la fe, sino es por la obra de Cristo. Y como les decía, hermanos, es importante que nosotros estemos ahora pensando, sabiendo que estamos en Semana Santa, sabemos que estamos precisamente en los días en que nosotros recordamos el sacrificio de Cristo. Es bueno estar meditando en estas cosas. Tuve que cambiar ahora de cámara porque tuve un problema con la que estaba grabando, se me cortó el video. Así que sí quise simplemente ahora grabar esta sección para concluir y que nosotros invitarlos más bien a que nosotros sigamos siguiendo estos devocionales donde ustedes les voy a pedir que lleven su Biblia, abran y lean conmigo también estos pasajes para así ir profundizando en estos versículos que vamos a estar estudiando de Romanos, que hablan sobre el sacrificio, la obra de Cristo, sobre la redención, la justificación y todas esas grandes palabras que encontramos dentro de estos versículos. Gracias, hermano, y bendiciones. Estamos en contacto.